Entonces ahorita ya Ya tenemos está, en ya la está en la línea línea. precisamente Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México. ¿Cómo estás? Buenas noches y como siempre gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos de nuevo, Mari Carmen, Marco, Muy Oye, un buenas gusto estar noches. aquí. Buenas noches. hoy no fue sorpresa porque ya creo que era consenso unánime los analistas de que ustedes bajarían la tasa 50 puntos base, pero siempre es bien interesante las razones que ustedes dan, porque muchos decían o algunos decían, bueno, en esta coyuntura de los aranceles, de que nos los imponen el 2 de abril, ¿por qué bajar las tasas? A ver, dinos, ¿por qué bajar las tasas? Claro, Mari Carmen, pues muchas gracias por la oportunidad de compartirte las razones que tuvo la Junta de Gobierno para decidir el día de hoy por unanimidad reducir nuestra tasa de referencia. Pues la razón que me gustaría resaltar inicialmente pues son los niveles que observamos en la inflación. Tanto la inflación general como la inflación subyacente, como hemos estado viendo pues en los últimos datos que tenemos, son cercanos a los que se registraron en el promedio histórico comprendido entre 2003 y 2019, como lo planteábamos en nuestro programa monetario. La inflación subyacente inclusive pues está ligeramente por debajo de este promedio. Y bueno, pues aquí me gustaría decirte que en la Junta de Gobierno estamos viendo que este episodio inflacionario de los últimos años, pues que atravesamos complejo a nivel global, pues te diría que se ha resuelto con estos niveles que nos están indicando claramente que el avance en el proceso desinflacionario ha sido muy, muy importante. Entonces, estamos ahora en una etapa distinta. Ahora nos corresponde, o estamos buscando llevar a la inflación de estos niveles promedio históricos a la meta 3%. Todavía nuestra tarea no concluye, pero estamos sin duda en una etapa muy distinta donde pues requerimos una tasa o un nivel de restricción menor al que tuvimos que implementar para enfrentar pues estos choques globales tan importantes. Ahora te diría pues por compartirte algunos datos, la inflación subyacente que refleja de mejor forma la tendencia de la inflación en el mediano plazo tuvo un nivel en la primera quincena de marzo, como te decía, de 3.56%. El avance ha sido muy significativo y bueno, esta es una de las principales razones. También te diría que, como sabemos, la actividad económica es un determinante del comportamiento de la inflación y bueno, pues hemos observado la debilidad por la que atraviesa la economía de nuestro país. También estamos previendo que en el primer trimestre de este año pues la actividad continúe mostrando debilidad y bueno, este es un factor también que consideramos dentro del panorama inflacionario. Y aquí te diría que pues si bien los anuncios de aranceles pudieran estar afectando la actividad económica en el país, pues en realidad actualmente no estamos viendo implicaciones importantes sobre la inflación. Esto también es algo que me parece importante señalar y bueno, pues por supuesto que estamos atentos a lo que pueda pasar sobre la inflación, pero como se observa en nuestro boletín, pues comunicamos la misma perspectiva de que la inflación alcance su objetivo de 3% en el tercer trimestre de 2026, de tal manera, bueno, pues que es un elemento adicional. Entonces, tomando en cuenta el panorama inflacionario y el grado de restricción monetaria que ya tenemos, es que decidimos en esta ocasión pues reducir la tasa de referencia en 50 puntos base y también señalamos en el boletín que podríamos continuar pues con que estamos denominando como calibración, este proceso de calibración de nuestra postura monetaria y considerar ajustarla en magnitud similar, continuando con nuestro ciclo de recortes, Mari Carmen. Sí, Victoria Rodríguez Ceja, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Victoria. ¿Qué tal, querido Marco? Un gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, Victoria, creo que lo que nos acabas de mencionar es bien importante y hay que profundizar un poquito en ello, porque hasta ahora lo que se está observando es que hay mucha incertidumbre a nivel internacional con esta política arancelaria de Estados Unidos y por el otro lado impactos importantes en los mercados bursátiles como consecuencia de esta política arancelaria
que incluso hay quienes han anticipado podría derivar en un efecto de recesión en la economía de Estados Unidos, y esto me imagino que también podría tener una repercusión directa en la economía de México tan ligada a la de Estados Unidos. ¿Qué tanto prevén en el Banco de México que pudiera haberse afectado el crecimiento económico, que de por sí vemos que ya viene con una tendencia de desaceleración económica, en la medida en que pues estamos muy cerca del país que está tratando de cambiar las reglas del juego comercial a nivel mundial? Claro, Marco, pues bueno, sin duda la relación que hay entre nuestros países es muy importante, que se ha ido pues estrechando, te diría, a lo largo de los años, que incluso pues rebasa solo el ámbito comercial, te diría yo, y ambas nos hemos beneficiado sin duda en muchos sentidos. Entonces, pues como bien señalas, ya fueron implementadas algunas medidas, por lo pronto se han anunciado algunas otras que por lo que se ha dicho se tiene previsto que pudieran probablemente iniciar en abril, y también bueno pues se tiene contemplado algunos otros aranceles que han denominado recíprocos, respecto a los que pues no hay todavía mayor información en el sentido de pues cuáles podrían ser las medidas que se pudieran realmente implementar, sobre qué naciones, sobre qué sectores, etcétera. Entonces, se diría, lo he señalado de esta manera, que la situación se mantiene fluida, está cambiando, hay anuncios pues que tienen un amplio margen de interpretación, es decir, bueno, pues hay todavía incertidumbre respecto a cuáles son las medidas, el alcance, las fechas exactas en las que realmente se pudieran implementar. Y por otro lado, pues como lo ha compartido el gobierno de México, ellos continúan con los esfuerzos para pues buscar una posición favorable para el comercio de México. Entonces, pues la imposición de medidas arancelarias podría tener afectaciones sobre la actividad económica de nuestro país. Las que corresponden al sector automotriz impactan en particular al ser una industria pues importante, como sabemos, por el peso dentro de nuestra manufactura y en nuestras exportaciones. También es un sector que tiene una derrama significativa hacia otros sectores de actividad pues en México, y es, como sabemos, pues un ejemplo muy claro de la alta integración que existe en las cadenas de producción en la región de Norteamérica. Sin embargo, te diría, Marco, me parece que aún no debemos adelantar conclusiones. Hay todos estos caminos que se han estado siguiendo. Existe todavía incertidumbre en cuanto al impacto que pudieran tener las medidas que efectivamente se vayan a implementar. Y te diría, bueno, hemos observado que el tipo de cambio ha tenido un comportamiento, pues te diría, estable. En los mercados también han operado de manera adecuada, y en el Banco de México pues sin duda siempre estamos atentos a lo que pudiera ocurrir en el panorama que tiene que ver con nuestra tarea, nuestro compromiso y mandato prioritario. Claro. Y te diría que las afectaciones sobre la inflación, como hemos señalado, podrían ir en sentidos opuestos. Fíjate que te interrumpo ahí, Victoria, creo que eso fue una de las, porque se nos va a acabar el tiempo, que más me llamó la atención del comunicado de hoy, que dejan abierta la posibilidad de que por los aranceles, que con toda esta incertidumbre, pudieran influir al alza en la inflación si hubiera un traspaso sobre el tipo de cambio, que no se ha dado a la fecha, o a la baja si la actividad económica se bajara más. Entonces, me pareció muy interesante esta postura que tienen de que podría haber los dos efectos sobre la inflación, que es finalmente lo que a ustedes más les importa en el Banco de México. Claro, y aquí marcadamente enfatizaría que aún con la imposición de aranceles estamos previendo que podemos continuar con el ciclo de recortes. Sí. Aquí es importante no dejar de ver con mucha claridad el avance tan importante en el proceso de desinflación. Como te decía, bueno, consideramos que este episodio, el impacto en la inflación, pues prácticamente se ha resuelto. Estamos en los niveles promedio históricos, y esto es lo que nos permite pues continuar con el proceso de calibración hacia adelante. Sí, Victoria, y bueno, saliéndonos un poquito del tema,
nada más para, si nos orientas un poquito, ¿para cuándo estaría el Banco de México determinando el remanente de operación del Banco Central? Bueno, como sabes, estamos en el proceso de dictaminación de nuestros estados financieros y bueno, está previsto en la ley del Banco de México que en caso de existir remanentes se tendrían que remitir al gobierno federal durante el próximo mes. Marco. Ya se está anticipando, yo sé que todavía nos va a decir que va a ser un muy atractivo remanente, precisamente por la condición cambiaria, pero Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, muchísimas gracias como siempre, Victoria, por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches.